Muy bien. Pues ya estamos aquí nuevamente, gracias a Dios, como todos los jueves. Vamos a continuar con esta serie de temas básicos que hemos estado viendo en las últimas semanas y vamos a comenzar con una oración, si les parece bien. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque estás tú aquí en medio de nosotros, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos muestre lo que tú quieres que hoy aprendamos, Señor, a través de tu palabra. Señor, bendice cada uno de los comentarios que aquí se hagan, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Muy bien. El tema de hoy se llama Experimentando la voluntad de Dios. Y vamos a empezar leyendo un par de versículos en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este par de versículos, cuando Dios nos dice que debemos de presentarnos como un sacrificio santo, se está refiriendo a que nos debemos de presentar delante de Él con todo lo que tenemos, que es nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, ¿sí? Y si esto involucra nuestra alma, entonces, por lo tanto, nuestro corazón y nuestra mente deben mantenerse limpios y renovados, agradables a Dios, ¿sí? Para que como consecuencia de esta santidad en la que yo estoy siendo transformado, ¿sí?, yo pueda estar en esa comunión con Dios y pueda estar experimentando su buena voluntad, ¿sí? Entonces aquí nos habla de que debemos de presentarnos de manera limpia, ¿sí?, que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, pero sí a través del poder del Espíritu Santo, que puede darnos esa santidad, ¿sí? No, cuando hablamos de santidad no es como el mundo lo habla, que de hecho cuando quieres hacer algo bueno, una buena acción, te dicen: ay, tú muy santito, ¿sí? Porque no tienen la menor idea de lo que significa la palabra santidad. La palabra santo significa apartado para Dios, ¿sí? Entonces aquí en estos versículos estamos viendo que Dios nos invita a que nos apartemos para Él, a que seamos santos en este aspecto, y que de manera especial está hablando de la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar, ¿sí? Que mantengamos nuestro corazón y nuestra mente limpios y renovados. Y de esa forma, en la forma en la que nuestro entendimiento, nuestra mente sea transformada, es como conforme vamos a ir comprendiendo un poco más cuál es la voluntad de Dios. Si yo quiero seguir pensando como pensaba antes de creer en Dios y antes de empezar a leer su palabra, es muy difícil que yo vea la voluntad de Dios en muchas cosas, ¿no? Muchas veces la Biblia nos va, y lo hemos comentado antes, nos va a confrontar, ¿sí? Porque hay algunos pasajes que hoy pueden parecerte locura. Dice un versículo que el apóstol Pablo está indicando a la iglesia, perdón, no recuerdo en qué libro, pero dice que nos alegremos cuando estemos en diversas pruebas, ¿sí?, cuando pasemos por aflicciones. Y en nuestra manera anterior de pensar, tú dices: ¿cómo? O sea, ¿cómo me voy a alegrar si me está pasando algo malo, ¿no? O le está pasando algo malo a alguien que yo quiero. ¿Sí me explico? Pero es este proceso de renovación de la mente lo que nos permite ir pensando como Dios piensa, ¿sí? Entonces, hay otro versículo que está relacionado a este tema de presentarnos de manera integral, que es en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24. Son dos versículos que dicen: ahora, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios hará que esto suceda
porque aquel que los llama es fiel. ¿Sí? Ahorita estamos encontrando en este par de versículos que tenemos la ayuda de Dios para lograr esa santificación de la que nos hablan los versículos que hablamos ahorita del libro de Romanos capítulo 12. ¿Sí? Dice, Dios hará que esto suceda. ¿Sí? Dios hará que nos haga santos en todos los aspectos. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Sí? Muchas veces cuando escuchamos el concepto de, bueno, la voluntad de Dios, pues ¿qué será la voluntad de Dios? O sea, la voluntad de Dios está dispersa. Gran parte de la voluntad de Dios ya está plasmada en las Escrituras. Entonces, cuando leemos que Dios quiere que esto suceda, entonces entendemos que es la voluntad de Él. ¿Sí? Entonces, nuestra actitud debe ser, bueno, para que yo me mantenga santo en todos los aspectos, santo en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo, pues quiero acercarme a la palabra de Dios para aprender qué tengo que hacer para que esto suceda. ¿Sí? Ya sabemos que por un lado Dios, ese es su deseo, porque aquí en la Biblia dice que Dios hará que eso suceda. ¿Sí? Y lo hace porque Él es fiel, porque lo hace porque es su voluntad y él va a buscar que esto así pase. Pero nosotros tenemos que tener la actitud de a ver qué voy a poner yo de mi parte. ¿Sí? Porque si yo me resisto a la voluntad de Dios o no quiero ser transformado en mi entendimiento y quiero seguir pensando como yo pensaba y quiero seguir manejando mis emociones como yo lo hacía antes, pues estoy chocando contra la voluntad de Dios. Y eso me va a llevar a que yo no pueda experimentar que Dios tiene el control de todo. Y voy a perder de vista quién es soberano sobre todas las cosas, que es Dios. ¿Sí? Entonces, decíamos, estos versículos resaltan esta clara intención de nuestro Padre Celestial que tiene de trabajar en todas las áreas de nuestra vida. Y que no es nada más un deseo aleatorio, sino Él quiere trabajar en esto porque nuestro Señor Jesucristo va a regresar y para que nosotros estemos listos para su regreso, debemos estar en esa actitud. ¿Sí? Debemos estar, de hecho, para que anhelemos su regreso, ya tiene que haber un trabajo del Espíritu Santo en tu corazón y en tu mente para que tú entiendas que es el momento más glorioso que vas a experimentar. ¿Sí? Muchas veces no lo vemos, no lo esperamos porque ni siquiera entendemos que eso va a pasar, porque la Biblia dice que eso sucederá. ¿Sí? Entonces, nos queda claro con estos 4 versículos que acabamos de leer que sin dudarlo esa es la voluntad de Dios y Él va a buscar hacerlo. ¿Sí? Sin embargo, lo hará en la medida en la que nosotros mostremos esa disposición de ser transformados. Ahora vamos a leer los mismos primeros versículos de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, pero en la traducción Dios habla hoy. Ya no es la Reina Valera, sino ahora la traducción Dios habla hoy. Se lee mucho más sencillo. Dice, por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, lo cual es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Sí? Aquí se entiende mucho mejor. La otra traducción nos habla con unas palabras que no entendemos a veces muy bien porque no las usamos. Pero aquí te dice, ya no vivan según los criterios del tiempo presente, o sea, según lo que hace la gente, ¿sí? Lo que está de moda, las tendencias, ¿sí? Las nuevas ideologías. Dios te dice, no vivas con esos criterios, sino cambia tu manera de pensar. Porque al cambiar tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Y vas a alinearte a la voluntad de Dios y vas a entenderla, conocerla mejor. ¿Sí? Vas a saber que cuando las cosas suceden tienen un propósito, que Dios tiene el control y que todo obra para bien. ¿Sí? Entonces, y ahora vamos a leer
el versículo 2 de ese mismo capítulo de Romanos 12, pero en la traducción Nueva Versión Internacional, que dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Son tres traducciones distintas que nos hablan de exactamente el mismo mensaje, que nos habla de que no nos amoldemos al mundo actual, sino que dejamos que el Espíritu Santo renueve nuestra mente. Y el caminar cristiano es pan de todos los días. O sea, todos los días, por eso acudimos todos los días a la palabra de Dios. Porque esa es la forma en la que yo estoy insertando nuevos pensamientos que vienen del corazón de Dios. Estoy reemplazando esos pensamientos que yo tenía anteriores por la verdad de las Escrituras. Y así es como mi mente va cambiando. Y es como Dios va haciendo esta obra también. ¿Sí? A veces no estamos tan conscientes, pero eso es lo que sucede en nuestra mente. Todos los días estamos, y ahorita vamos a abundar en ese tema, todos los días estamos siendo bombardeados con información de todos lados, de todo tipo. ¿Sí? Y si no pones atención y no reflexionas en todo esto, ¿qué va a suceder? Que te vas a llenar de mentiras, de información falsa, de falsas doctrinas, de falsas creencias, y ya no sabes ni qué es la verdad. Ya no sabes ni siquiera en lo que crees. ¿Sí? Porque asumes que todo lo que llega es verdadero, y no es así. Realmente hay mucha doctrina falsa esparcida por todos lados. Y por eso nuestra única salvaguarda es la palabra de Dios. Ese es el filtro para decir: ese mensaje suena bien, pero está desviado, o ese mensaje hay que rechazarlo, o este mensaje sí es verdad porque está pegado a la palabra de Dios. Y es un proceso en donde vas creciendo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, dice, según lo que acabamos de leer, el renovar nuestra mente, es decir, el dejar atrás los pasados criterios y las pasadas creencias y los viejos pensamientos que fuimos acumulando por mucho tiempo, ¿no? Tendrá como consecuencia que va a cambiar nuestro estilo de vida. ¿Sí? Y al cambiar nuestro estilo de vida de esta forma, nos estaremos acercando a conocer más la mente de Dios. ¿Sí? Entonces tenemos que estar conscientes de que nuestras creencias van a determinar esto, nuestro estilo de vida. Y ya como creyentes, nuestras acciones serán un reflejo de qué tanto hemos sido transformados por Dios. ¿Sí? O sea, nuestras creencias deben de transformarse en acciones. Yo debo de practicar lo que predico. ¿Sí? Debo de practicar lo que digo que creo. Porque si no, me quedo a medias. ¿Sí? Una cosa es creer en Dios, que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, creer en Dios no te hace especial, no te hace hijo de Dios. Hay que creerle a Dios. Hay que creer lo que dice las Escrituras y tomarlo como el fundamento de nuestra fe. Es importante que lo veamos también de esa forma. Entonces, este proceso no se trata solamente de obtener información acerca de Dios o de la historia bíblica, ¿sí? Sino se trata de la transformación que es el resultado del trato del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sí? Es decir, cuando recibimos la gracia de la salvación, en ese momento comienza un proceso de santificación y de cambio de creencias. Si recuerdan, hablábamos la vez pasada de que la predicación de Jesús era: arrepiéntete y cree en el Evangelio. La palabra arrepentimiento implica un cambio de dirección, un cambio de creencias. ¿Sí? Y así es como empieza apenas el proceso. No es una cuestión que dices ya estás listo. Aunque la Biblia dice que el que ha creído en Jesucristo, nueva criatura es. Pero se refiere a que te cambia en cuanto a esa relación correcta con Dios, y empiezas apenas un proceso, ¿verdad? Y hay un proceso de madurez que no tiene que ver con el tiempo. Tú puedes tener 30 años de ser cristiano y si tú no has permitido que el Espíritu Santo
te transforme, puedes actuar como un niño espiritual. Y en cambio, puede haber una persona que tiene poco tiempo en el Evangelio, pero que sí se ha permitido que Dios obre en su vida y puede tener frutos muy rápido. ¿Sí? Entonces, no es solamente obtención de información, no es solamente aprenderme las historias de la Biblia, ¿sí? Sino que esas historias de la Biblia me muestren cuál es el carácter de Dios, ¿sí? Cómo actúa Dios, cómo piensa Dios, que nunca lo vamos a entender por completo, y eso también lo tenemos que tener muy claro. Pero sí tenemos que ir en la Biblia con esa actitud de querer conocerlo a Él, de querer conocer por qué hace las cosas y cuál es nuestro papel dentro de todo su plan. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un cambio de creencias, tenemos que asumir que hay falsas creencias que tenemos que abandonar, ¿sí? Y sustituirlas por la verdad del Evangelio de la salvación. ¿Sí? Tal como acabamos de leer en la traducción Dios habla hoy, en el versículo 2 de Romanos 12, dice, cambian su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. ¿Sí? Y con esto buscamos que nuestras vidas sean agradables también a Dios. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de la renovación de nuestra mente, ¿cuál es uno de los obstáculos más fuertes que se nos presentan, que impiden esta transformación? ¿Sí? ¿Sí? O sea, mi mente tiene que ser renovada, tengo que cambiar mis creencias. Y el obstáculo que enfrentamos, es lo que comentábamos hace un momento, es el adoctrinamiento que el mundo nos ofrece de manera muy sutil, ¿sí? Y a veces no tan sutil, a veces muy descarada, ¿sí? Y que nos llena de falsas creencias que se contraponen a la verdad de Dios. ¿Sí? En la actualidad hay muchos hombres y mujeres, incluso dentro de la iglesia cristiana, que ignoramos el peligro que significa caminar diariamente en una relación amistosa con las costumbres del mundo. ¿Sí? A veces estamos en la rayita, se nos hace inofensivo y empezamos a tener acciones, prácticas, pensamientos que no van conformes a la voluntad de Dios, pero lo hacemos y lo hacemos porque todo el mundo lo hace. Y ya cuando acuerdas, no haces una diferencia en la sociedad. Sí, no quieres quedar mal con el mundo y quieres quedar bien con Dios. Sí, de hecho hay un versículo muy, muy claro que habla de eso y dice que el que se hace amigo del mundo, lo estoy parafraseando, se hace enemigo de Dios. ¿Sí? Entonces es exactamente lo que acabas de decir. Entonces, este problema es grave porque la mayoría de nosotros hemos sido expuestos a mentiras y falsas doctrinas que el mundo ofrece por 10, 20, 30 años. Yo conocí a Cristo a los 38 años. Tenía 38 años de un equipaje que tenía que deshacerme de él. Y que todavía estoy en ese proceso, después de 10 años de haber creído en el Evangelio. ¿Sí? Entonces nos llegan falsos mensajes por medio de la televisión, la música, las películas, conversaciones que tenemos y en las que a veces participamos. Incluso estas enseñanzas que contradicen las escrituras y que se oponen a la verdad, a veces se imparten desde las mismas escuelas, ¿sí? Las bibliotecas, ¿sí? Y el resultado son mentes confundidas acerca de cuál es el carácter de Dios y cuál es su voluntad. ¿Sí? Todo el mundo tiene una opinión de Dios. Es muy raro toparte con un ateo, ¿sí? Que alguien deliberadamente diga, no, pues no existe Dios. Digo, sí existe gente así, pero es muy poca. Al menos en una sociedad como la nuestra, todo el mundo tiene una idea de Dios. Pero, ¿qué tanto te has adentrado para conocer verdaderamente cuál es su carácter y qué es lo que quiere de ti? ¿Sí? Todo el mundo dice buenos días, que Dios te bendiga. ¿Sí? O sea, he escuchado a mucha gente, yo lo decía antes, no, es que Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Sí? Es como decir agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. O sea, no sabes lo que estás diciendo, te estás refiriendo a un Dios porque es la idea que tú quieres tener. ¿Sí? O sea, porque hay personas que realmente no tienen un interés de acercarse a Dios, pero como quiera lo mencionan. Entonces, no todo lo que escuchamos verdaderamente tiene un respaldo en la verdad de las escrituras.
¿sí? Y hay mensajes muy bonitos, hay gente que es excelente motivadora en el micrófono, ¿sí? Que tú lo escuchas y dices, hombre, me animé y todo, pero es pura bla, bla, bla. ¿Sí? Porque sacan a Dios de la ecuación, ¿sí? De hecho, te hacen un Dios a tu medida. así es. De hecho, el humanismo es quitar a Dios y poner al humano como el centro de todo. ¿Sí? Y de eso vamos a ver cada vez más fuerte. Entonces, lo que estamos diciendo es que el primer paso para renovar nuestra mente es no dejarnos amoldar por el mundo. ¿Sí? Y el segundo es, bueno, ok, es rechazar las mentiras que veo en el mundo. ¿El mundo qué es? Es el sistema de creencias que se contrapone a la verdad de Dios. ¿Sí? Y ese es el primer paso, rechazar esas creencias. Y el segundo es sustituirlo por la palabra de Dios. ¿Verdad? Por eso se vuelve básico e imprescindible leer las escrituras. Si no lees la palabra de Dios, va a ser muy difícil que tu mente sea transformada en este tipo de mente. ¿Sí? Ahora, no estamos diciendo que los medios de comunicación o las artes o las redes sociales o nuestras amistades no creyentes sean malos en todo momento. No se trata de eso. Sino, porque de hecho ahorita nosotros estamos grabando este video, este mensaje, y lo vamos a transmitir en alguna red social. ¿Sí? Dios también utiliza todo esto, la tecnología, para que su palabra sea difundida. Lo que sí queremos decir es que es importante considerar que las falsas creencias están dispersas por todas partes y que debemos estar alertas porque el engaño de Satanás, para contrarrestar el engaño de Satanás que busca bloquear nuestras mentes. El objetivo de Satanás es que tú no puedas experimentar la voluntad de Dios, que tú no conozcas cómo es Dios. ¿Sí? El creyente que no acude a las escrituras, que no tiene esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios, hay que buscar cada día estar en su presencia. ¿Sí? No solamente leer la Biblia, sino estar delante de Él y tener una conversación con Él. La oración tiene sus reglas, pero básicamente es una conversación que tienes con tu Padre. ¿Sí? Vas y te descargas de los dolores, de las cargas, de las angustias que tengas. ¿Sí? Vas y pides perdón por las fallas que has cometido. ¿Sí? Vas y le preguntas qué quiere de tu vida, o sea, qué quiere que tú hagas. ¿Sí? Le pides dirección. Hay muchas maneras, hay muchas cosas que hacer en la oración, pero básicamente es tener esa comunión con Dios, ese experimentar su presencia, estar en su presencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer para ir renovando mi mente? ¿Cómo puedo ir renovándola? La idea es ir generando nuevos hábitos. ¿Sí? El primer hábito, ahorita lo comentábamos, es alimentarnos de la palabra de Dios diariamente. La Biblia es básicamente tu alimento. Es indispensable, no es nada más para maestros, para pastores, para predicadores o personas que imparten enseñanzas de la palabra de Dios. Es el alimento básico de todo el cristiano. ¿Sí? Y aquí se vuelve particularmente relevante este alimento espiritual y la forma en la que el Espíritu Santo obra en nosotros a través de la oración. ¿Sí? Y la búsqueda del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras. O sea, no solamente voy a leer para aprenderme estas historias, estos mensajes, sino porque a través de esta lectura Dios te va mostrando quién es Él, ¿sí? Y vas conociendo más acerca de lo que Él tiene planeado para nosotros y vas encontrando el propósito para tu vida y vas encontrando los principios que tiene para cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Todos hemos escuchado que la gente dice, es que no hay un manual de vida. Y la Biblia sí se puede asemejar a un manual de vida, siempre y cuando va a ser tu manual de vida si tú verdaderamente quieres vivir para agradarle a Él. Si quieres vivir para tus propios fines, para tus propios deseos, pues no hay un manual. O sea,
cada quien va a tener sus deseos distintos, ¿verdad? Si no existiera Dios, esto sería un caos. Porque no, ¿cómo determinas qué es bueno y qué es malo? A lo mejor algo que es bueno para ti o benéfico para ti me puede ocasionar daño a mí. Entonces, por eso es que sabemos que sí hay un Dios, que sabemos que sí hay maneras de hacer las cosas. ¿Sí? A veces nuestra misma conciencia nos dicta cuando hicimos algo que no está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios existe, y si existe Dios, si existe el bien, existe el mal. ¿Sí? Entonces, al acudir a la palabra de Dios, vamos dejando de creer como creíamos antes y empezamos a ver cómo Dios quiere que vivamos. ¿Sí? Entonces, hay un pasaje que habla de la tentación de Jesús en el desierto. Es en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 4. Y lo vamos a leer en la traducción Reina Valera. Que dice: Jesús, reprendiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Sí? Y para hablarles del contexto de este momento en el que Jesús estaba siendo tentado, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo después de estar 40 días en el desierto. Pasó hambre, pasó todo tipo de necesidades. Estaba muy vulnerable como hombre. ¿Sí? Él fue 100% Dios y 100% hombre. Y en su carácter de hombre, él estaba realmente débil. Y viene Satanás y le dice: si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. ¿Sí? Era Satanás tratando de tentar a Dios, diciéndole: ¿tienes hambre? ¿Tienes 40 días sin comer? Si eres hijo de Dios, pues haz pan de estas piedras. Y Jesús le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Por supuesto que él podía convertir esas piedras en pan. Pero lo importante algo importante que se aprende ahí es que si él hubiera hecho lo que Satanás le proponía, estaba ignorando la voluntad de Dios y estaba llegando a un camino como haciendo su propia voluntad. ¿Sí? Y es lo que le muestra, eso es lo que nos enseña aquí Jesús, que es, a ver, aquí no es lo que más te conviene o lo que quisieras tú hacer, sino qué es lo que quiere Dios que hagas en esta situación. ¿Sí? O sea, Jesús no tenía que demostrar nada, menos a Satanás tenía que demostrarle que él era Dios. O sea, ahí nos deja esa enseñanza de que la palabra de Dios también nos ayuda a vivir. O sea, también es un alimento. ¿Sí? ¿Qué alimento recibe mi espíritu cada día? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Disfruto del banquete que Dios me ofrece en las Escrituras? ¿O mi espíritu se está alimentando por las mentiras que el mundo me ofrece? ¿Sí? Es para reflexionarlo, ¿no? ¿Mi espíritu goza de buena salud porque se está alimentando espiritualmente? ¿O casi muere por falta de alimento? Y así es como se van formando estos hábitos. Entonces, empezamos a ver la importancia de leer tu Biblia. ¿Sí? No es una cuestión de religiosidad. No somos mejores personas porque leemos la Biblia. No, lo que buscamos es acudir a las Escrituras, lo hemos repetido muchas veces hoy, pues porque quiero conocer cómo es Dios y qué quiere de mí, y cuál es su voluntad, ¿sí? Y cuáles son las reglas que tengo que cumplir, cuáles son los mandamientos principales. ¿Sí? Entonces, la idea de leer la Biblia cada día es que debemos de acudir con un corazón sediento de conocerlo a Él, ¿sí? De experimentar su voluntad, para desarrollar una relación más íntima con Él. ¿Sí? Esa es la forma en la que debemos de acercarnos. Yo me acuerdo que en la secundaria se iba toda mi familia. Me quedaba solo en la casa. Yo iba y agarraba una Biblia, iba a leer el libro de Apocalipsis. ¿Sí? De cierta forma, pues, te da cierta curiosidad muchas veces, ¿verdad? Pero no recuerdo muy bien, ustedes conocen mi memoria, pero siento yo que yo no iba realmente con un corazón de quiero conocer a Dios.
sino, pues quiero saber ya el final de la película, ¿verdad? Porque yo sabía que en Apocalipsis venían las profecías del final de los tiempos. No le entiendes ni jota. Cuando el Espíritu Santo no está acompañándote en esa lectura y mostrándote lo que Dios quiere que aprendas, no, es el libro más complicado que puede existir es Apocalipsis. Pero cuando ya acudes, ya con la ayuda del Espíritu Santo, ya habiendo recibido la gracia de la salvación, y habiendo el Espíritu Santo morando en ti, Él te ayuda y Él te enseña. Y poco a poco vas como que entendiendo un poco más. ¿Sí? Nunca vamos con la intención de entenderlo todo, no podríamos entender. Los pensamientos de Dios son infinitamente superiores a los nuestros. Pero Dios es muy bueno y sí te revela cosas por más que tengas poco entendimiento. De hecho, Dios funciona así. No le da la revelación solamente a una persona. Y muchas personas se han desviado cuando empiezan a decir, no, es que a tal persona le dio una revelación especial que nomás a él se la dio. Y Dios no hace eso. Dios dispersa todo el conocimiento a través de toda su iglesia. Por eso nos necesitamos también en ese aspecto unos a otros. Por eso hay maestros y hay enseñanzas de las Escrituras, porque entre todos estamos aprendiendo unos de otros. ¿Sí? Y cuando hablamos de acercarnos a la Biblia con un corazón sediento, es algo como lo que viene en el Salmo número 42, versículos 1 y 2. ¿Sí? Dice el Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el cierto brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y esto es formar este hábito. Para algunos ha sido muy sencillo, para algunos ha sido más difícil, ¿sí? Pero es realmente lo que le da sentido a nuestra existencia, ¿sí? O sea, no podemos comparar acudir a la presencia de Dios con nada de lo que existe en este mundo. No hay nada, por más que te agrade esa persona, por más que te la pases muy bien con tus hijos, por más que te guste tu trabajo, por más que te guste tu hobby, tus proyectos, dime lo que quieras que disfrutas en esta vida. Y no tiene la menor comparación con estar un momento en la presencia de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo nos dio acceso a eso. Antes en el Antiguo Testamento no era de esa forma. El Espíritu Santo no moraba en el creyente y no había esa ayuda porque el Espíritu es el que te impulsa, que se quiere conectar con el Espíritu de Dios. Nuestra carne nos lleva a hacer lo contrario. Nuestra carne nos pone a pensar los pendientes, ya rápido, ya me tengo que ir al trabajo, ya tengo que preparar esto y lo otro. O sea, que no te tomes ni 15 minutos para estar en la presencia de Dios. Eso es lo que Satanás quiere todos los días, bombardear. Pone pensamientos, ya vas tarde, no la vas a hacer. O sea, y así es como a veces nos dejamos envolver y ya no sabemos ni qué está pasando, no sabemos. Solamente seguimos los días y pasan y repetimos, como dice Shakira, 1000 veces el mismo día. ¿Sí? Dios debe entender que sí quería ir, pero las cosas se complicaron. Sí, y siempre va a haber un pretexto para esto. Yo sabía que sí quería estar ahí. ¿Sí? Entonces, retomando un poquito, el primer hábito para la renovación de nuestra mente es acudir a la palabra de Dios todos los días. ¿Sí? Segundo hábito es ejercitar nuestra mente trayendo trayendo pensamientos que agraden a Dios. O sea, lo que le llamamos nosotros la administración del pensamiento. A veces tienes que rechazar pensamientos que vienen del enemigo. ¿Sí? Y cada uno de nosotros sabrá qué tipos de pensamientos se nos han venido recientemente y que los tienes que rechazar. Y a veces los hacemos nuestros. ¿Sí? Y un pensamiento te lleva luego a una creencia, y una creencia te lleva a una acción, y ahí se va la cadenita, ¿no? Dice el versículo 8 del libro de Filipenses capítulo 4. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? O sea, la Biblia sí te enseña en qué cosas debemos estar pensando. ¿Sí? Y en otros pasajes te dice que no debemos de centrarnos en las cosas terrenales, sino en las cosas del cielo. ¿Sí? Y muchas veces nos puede pasar esto. Si no aprendemos a administrar los pensamientos, va a ser muy fácil que nos desviemos y que nos perdamos. Podemos empezar muy bien el día y luego ya no supe ni cómo terminé y ya estoy hasta siendo vocero del otro bando, ¿verdad? Porque a veces así es, o sea, nuestros pensamientos se van a convertir en palabras y luego se van a convertir en acciones, ¿sí? Entonces sí tenemos que tener un portero que limite un filtro, ¿sí? Que limite la entrada de pensamientos. Y no solo eso, no solo es rechazar los malos, sino buscar los buenos. O sea, yo trabajar para pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable. ¿Sí? Que mi mente esté más orientada hacia lo bueno. ¿Sí? Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5, porque todos los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Quien no ha recibido la gracia de salvación y no tiene una relación directa con Dios, ¿sí? esa comunión con Dios, lo que le llamamos vulgarmente, no vulgarmente, bíblicamente, el mundo, no están preocupados por la voluntad de Dios, pero nosotros que sí queremos agradar a Dios, tenemos que empezar a pensar de esa forma. ¿Sí? O sea, sí es algo que debemos hacer. Porque si no nos va a pasar lo que leíamos al principio. Nos estaríamos amoldando al mundo actual. ¿Sí? Y un tercer hábito, ¿sí? Entonces, este segundo hábito es el de la administración del pensamiento. Y el tercero es cuidarnos de las malas influencias. ¿Sí? Cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que vemos, ¿sí? Lo que sentimos, cuidar nuestras emociones. A veces caemos en emociones que nos dañan o que no van alineadas a la voluntad de Dios y empezamos a pensar y a sentir cosas que no son apropiadas. Tenemos que trabajar en esas áreas y poner a veces, si te sientes herido, si te sientes dañado por alguien, poner eso delante de Dios y pedirle perdón a Dios si has tenido un pensamiento inapropiado y perdonar a la persona que te hizo daño, y Dios te da esa perspectiva. Así es como se experimenta la voluntad de Dios. Cuando dices, ok, el problema no era tan grave. Era yo que estaba haciendo una novela, ¿sí? Cuando lo único que tenía que hacer es ponerme delante de Dios y decirle, Señor, esto me duele. ¿Qué pasó? Ayúdame, sáname, consuélame. Entonces, este hábito, el de cuidarnos de las malas influencias, también tiene que ver con cuidar nuestras amistades. ¿Sí? Dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Y lo leemos en la versión Dios habla hoy. El mismo versículo 33 del capítulo 15 de Primera de Corintios dice, no se dejen engañar, como alguien dijo, los malos compañeros echan a perder las buenas costumbres. Entonces este versículo nos muestra cómo el hecho de participar frecuentemente en pláticas, ¿sí? Una conversación es intercambio de ideas. Yo te platico lo que pienso, tú me platicas lo que piensas y ahí estamos, ¿no? Cuando participamos en estas conversaciones, vamos a hablar de cuando lo hacemos con personas no creyentes, ¿sí? Invariablemente, estas conversaciones tienen una influencia en nuestras acciones, en nuestra manera de pensar. Entonces, aquí la idea no es que no tengamos amistades que no sean creyentes, no, para nada, ¿no? La Biblia no te está invitando a eso. Lo que sí te invita es a que mantengamos una actitud de nosotros influir en ellos y no ellos en nosotros. ¿Sí?
Si nosotros hemos recibido la gracia de la salvación, ¿sí? Por gracia, no porque algo hicimos nosotros y nos ganáramos eso, sino Dios nos dio ese regalo, se vuelve lo más importante para nosotros. Entonces, ¿cómo se lo comparto a alguien? Si no lo vivo, si no me comporto como un hijo de Dios, si no le doy una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, un consejo pegado a la palabra de Dios, pues no le estoy ayudando, ¿sí? A lo mejor me estoy más haciendo a su forma y no esa persona a la forma de un hijo de Dios. O sea, sí tenemos una responsabilidad de cómo vamos. Dice la Biblia que seamos luz y sal de este mundo. ¿Cómo voy a ser sal si me comporto como todos los demás? O sea, sí tiene mucho que ver las costumbres que yo tengo, cómo participo, cómo interacciono, ¿sí? Cómo interactúo con las personas. Porque yo siempre tengo que mantener esa actitud de yo influir en ellos, ¿sí? Entonces, todos tenemos amigos cercanos, gente muy querida, incluso dentro de la familia, que no son creyentes. Y muchas veces pues, convivimos muy seguido con ellos. Entonces, cuando una persona todavía no ha creído en Cristo, pues habla como desea hablar, porque pues, es lo que su mente y su corazón tienen. Y muchas veces van a encaminarse a tener una conversación. No estamos hablando de ser buenos y malos, ¿eh? Simplemente es en qué crees y de lo que hablas, ¿sí? Entonces tenemos que estar siempre alertas de cómo nosotros podemos ayudarles a ellos y no amoldarnos a ellos, ¿sí? Aunque a veces hay personas que se portan mejor que uno, pero bueno, ese es otro tema, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que respaldar nuestros mensajes, ¿sí? Lo que predicamos, cuando digo predicamos me refiero a lo que hablamos, ¿sí? Lo que hablamos como hijos de Dios tenemos que respaldarnos con nuestro comportamiento, ¿verdad? Pero aún así, hay personas que pueden ser muy buenas personas, muy queridas por nosotros, pero que piensan distinto porque no creen en lo que dicta el Evangelio. O sea, ahí tenemos nosotros que estar alertas, ¿sí? No se trata de darles bibliazos a nadie. Nadie va a conocer a Dios a bibliazos. Pero sí con el testimonio, sí, haciendo una diferencia, demostrando cómo Dios los ama a través de nosotros, ¿sí? Entonces, este hábito es solamente cuidar cómo interactuamos con las demás personas, ¿sí? Entonces, aquí se vuelve importante y toman valor nuestros hermanos en la fe, ¿sí? La familia espiritual es muy importante porque tienes ya, cuando formas parte de la familia de Dios, pues tienes a tus brothers, ¿sí? Hombres, mujeres, en quienes te puedes apoyar para salir adelante de las pruebas y recibir un consejo sabio que venga de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si tú quieres ser un hijo de Dios, ¿sí? Cuando necesites un consejo, no acudas primero con tus amigos no creyentes. Primero ve con tu líder espiritual, con tu pastor o con alguno de los hermanos en la fe, ¿verdad? O sea, no vas a abandonar a tus amistades. Para nada. No está diciendo eso la Biblia. Lo que dice es, pues, pasas tiempo con todas estas personas, pero pasa más tiempo con la familia espiritual, ¿sí? Ya que esto nos ayuda a mantener una actitud correcta delante del mundo. Entonces, no se puede ser un hijo de Dios y decir yo no quiero estar en la iglesia, ¿sí? Porque lo hemos escuchado. Muchas personas rechazan una iglesia por malas experiencias, siempre han sucedido en todos lados, ¿sí? Pero tú no puedes decirle a Jesús, te amo, pero rechazo a tu esposa. La iglesia es la esposa de Cristo en la Biblia. Y después vamos a hablar un poco más de eso, ¿verdad? O sea, la iglesia es el grupo de creyentes. Dice la Biblia que somos el cuerpo de Cristo. O sea, somos parte de Él.
Pues no podemos decir, amo a Cristo, pero no a los hermanos. No funciona de esa forma. Y el cuarto hábito, ¿sí? Ya dijimos, acudir a la palabra de Dios, leer la Biblia, la renovación de la mente, la administración de los pensamientos, el cuidar nuestra interacción con el mundo. Y el cuarto hábito es estar conscientes de que gran parte de la guerra espiritual se lleva a cabo en nuestra mente. Vamos a leer lo que dice en el libro 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. En la versión Dios habló hoy. Dice, es cierto que somos humanos, pero no luchamos como los hombres de este mundo. Las armas que usamos no son las del mundo, sino que son poder de Dios, capaz de destruir fortalezas. Y así destruimos las acusaciones y toda altanería que pretenda impedir que se conozca a Dios. Todo pensamiento humano lo sometemos a Cristo para que lo obedezca a Él. Muchas veces cuando compartimos el Evangelio, cuando estás hablando a alguien de que va a haber un día del juicio y de que se requiere creer en el sacrificio de Jesús en la cruz para poder ser salvos de ese juicio, muchas personas, incluso yo pude haberlo hecho en su momento cuando alguien me compartió el Evangelio, empezamos a argumentar razones para dudar o para rechazarlo. ¿Sí? Un argumento muy común, y me acaba de pasar con una familia hace un par de meses, me dicen, a ver, Tavo, ¿por qué si Dios es bueno, por qué hay enfermedad, o tanto sufrimiento, por qué hay guerras? O sea, y ahí empiezas a entender que esa pregunta no va con la intención de, es que quiero conocer a Dios y quiero ver su corazón, sino es así como más un reto, ¿verdad? Es que ¿por qué Dios no piensa como yo pienso? ¿O por qué no hace las cosas como yo quiero? ¿Sí? Como diciendo que hay incoherencia. ¿Sí? Es como, si yo estuviera en su lugar, yo lo haría mejor. Es un chiste, ¿verdad? Entonces, estas razones que la gente pone, los obstáculos que pone para creer el Evangelio, ¿sí? Pues son las fortalezas que levanta el enemigo en la mente de los no creyentes. ¿Sí? Puedes tener la verdad delante de ti, y si tú lo permites, si tú no tienes el corazón de querer acercarte a Dios, pues tener es un velo que no te deja ver la verdad del Evangelio. Y no la vas a ver. ¿Sí? Tiene que haber una actitud de querer conocer verdaderamente a Dios y someterte. Pero pues muchas personas ni siquiera reflexionan en eso. O sea, nos dedicamos a vivir un día más y un día más y un día más y un día más. ¿Con qué sentido? Ningún sentido. Vamos a hacer trabajo porque tengo que trabajar, tengo casa porque pues, tengo que tener donde vivir, o tengo carro porque lo necesito. O sea, mis hijos van creciendo. Se vuelve una vida, o mi pareja, o si estás solo en tus propios intereses personales. ¿Sí? A lo que voy es que nuestro estilo de vida es lo que ayuda para nuestra predicación. ¿Sí? Y esta exposición del Evangelio, del mensaje del Evangelio, ¿sí? es lo que se recibe en la mente de las personas, y ahí va a tener que desatarse hay una guerra espiritual, ¿sí? Nosotros estamos compartiendo el Evangelio y estamos, o sea, el enemigo no es la persona que no cree hoy. El enemigo es Satanás, que lo tiene atado y que lo tiene confundido y lo tiene sometido. Ese es el enemigo. Tenemos que entender que la guerra es espiritual, y que mucha de esa guerra es en la mente. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que administremos los pensamientos, para que cuando estemos conscientes de que esta guerra es espiritual, pues sepamos que hay que ayudar a las personas para que también tengan este cambio de manera de pensar. ¿Sí?
Tiene que haber una transformación en el corazón, porque para ser hijo de Dios, tú personalmente tienes que rendirte a sus pies y decir, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, y quiero agradarte. Ayúdame a conocerte mejor. ¿Sí? Y a partir de ahí, pues empezar con este proceso. ¿Sí? Entonces la idea es que busquemos ayudar a las personas a Encontrar. sí, a estar conscientes nosotros de que la guerra es espiritual, que la batalla está en la mente, ¿sí? Y estar en ese canal con las personas. No entrar en una actitud de querer imponer una creencia solamente porque pues, es lo que yo creo, ¿sí? Sino es invitar a las personas a pensar en todo esto y que indaguen más en su corazón, pues en qué creen, ¿sí? Porque muchas veces el problema que tenemos es que no nos detenemos a reflexionar en estas cosas que al final son importantes, ¿sí? Si la historia de la Biblia es real, como nosotros creemos que lo es, pues las profecías que vienen ahí para los últimos tiempos van a suceder, son cosas que van a pasar. De hecho, muchas cosas que estamos viendo hoy en las noticias apuntan, pero muy claro hacia Que ya están sucediendo. sí, y hay cosas que ya están pasando que algunos de nosotros no hubiéramos creído que las íbamos a ver, Es correcto. ¿sí? Pero van demasiado rápido las Muy cosas, rápido. ¿sí? Y ya habrá tiempo para hablar de esos detalles porque sí hay algunas cosas que pudiera valer la pena armarlas en un mensaje de este tipo. Entonces, vamos a repasar los 4 hábitos. Estos 4 hábitos se refuerzan con la práctica diaria, ¿sí? Y si somos constantes con estos hábitos, estaremos trabajando en esta parte de ir conociendo la voluntad de Dios, experimentándola en nuestras vidas, ¿sí? Alimentarnos diariamente de la palabra de Dios, administrar los pensamientos, no dejarnos influenciar por las malas compañías, sino nosotros buscar influenciarlos positivamente y estar conscientes de que la batalla es en la mente. Y con esto terminamos el material del día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente mensaje.